todo aquel que ha entregado su alma en manos del Creador, pues es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo, hay una nueva vida, vida en abundancia, nos dice la palabra de Dios. Así que una vez que hemos nacido, tenemos que ir rumbo a la madurez, que nuestra vida se vaya fortaleciendo y vayamos creciendo y creciendo para ir conociendo cada vez más la palabra. ¿De qué depende que vayamos creciendo? Depende mucho de nosotros, porque usted sabe que nosotros tenemos que irnos negando cada día para que Cristo viva en nosotros. Ir crucificando nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él es el que debe de verse en nosotros. Cuando usted habla con un cristiano, un hijo de Dios, está viendo usted a alguien que se parece mucho al Señor Jesucristo. No físicamente, pero sí en comportamiento, sí en su carácter, en su toma de decisiones también. Y eso es necesario. Ahora, si usted conoce a alguien que es hijo de Dios, pero que no va cambiando su manera de vivir, de pensar, y ni siquiera su carácter, pues algo pasa ahí, que no hay ese crecimiento, que no hay esa renovación espiritual. Porque la palabra de Dios dice que necesitamos nosotros ir siendo renovados. Renovados hasta el conocimiento pleno. O sea, conocer totalmente a Dios. Renovados para no seguir siendo los mismos que siempre hemos sido, ¿verdad? Seguir teniendo luchas. Mire, hay cristianos que tienen muchos años de haberse convertido y siguen con las mismas luchas, tienen las mismas caídas. No ha habido una madurez espiritual. Y la palabra de Dios pues nos enseña que es necesario el crecimiento espiritual, ir madurando espiritualmente para tomar decisiones sabias. Por lo tanto, este tema de hoy se titula el crecimiento espiritual. Quiero que iniciemos en Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Ya que tenemos que ir hacia la madurez, ir creciendo, fortaleciendo nuestra vida y tener madurez espiritual. ¿Para qué nos sirve la madurez espiritual? Para entender el bien y el mal, saber escoger bien, tener discernimiento. Dice Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Nosotros, imagínense. Ahora, ¿qué es la leche? Como dice acá, todo aquel que participa de la leche. Usted puede ver a muchas personas que les gustan mucho los versículos que hablan de que Dios los va a bendecir, ¿verdad? Pero no quieren los versículos donde se necesita cambiar, ¿no? Y no quieren la corrección que la palabra, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para corregir,
para redarguir, quitar argumentos, poner argumentos de Dios, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra tiene que corregir nuestra vida, ¿verdad? Y cuando alguien solamente participa, es decir, solamente toma lo bueno, los textos bonitos de la Biblia, eso es participa de la leche nada más, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué dice palabra de justicia? Porque en eso necesitamos nosotros crecer y tener madurez en el conocimiento de la palabra de justicia. En pocas palabras, conocer y hacer y vivir justamente. Tenemos que ser justos. Que nuestra vida vaya derecho, en lo correcto. Eso es la justicia. Por eso dice acá, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, hablando espiritualmente. Aquí estamos hablando espiritualmente. Puede ser una persona ya grande, usted los ve así fortachones con su barba, bigote, pero son niños. ¿En qué sentido? Espiritualmente, ¿verdad? Porque solamente participan de leche. Y participar significa poner por obra también. Solamente ponen por obra pues las cosas bonitas, pero la obediencia verdadera no. Los cambios y la transformación. Recuerde que eso nos enseña la palabra de Dios, que tiene que haber una regeneración, una transformación, una renovación, porque si no, hay problemas. Va a haber cristianos que seguirán siendo así, niños espirituales. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es cuando se pone por obra la palabra de Dios en una obediencia total. No solamente lo que nos gusta, todo lo que conforme vayamos aprendiendo, ir poniendo en práctica en nuestra vida, una transformación de nuestro temperamento, de nuestro carácter completo, porque realmente la palabra nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es, ¿no? Porque muchos dicen de esta manera, sobre todo psicólogos, no, es que el carácter no puede cambiar, solo el temperamento cambia. Sin embargo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una creación nueva, ya no tiene por qué ser el mismo que antes era, ni su carácter, ni su vida, ni sus pensamientos, ni nada va a ser igual. Ahora imagínese lo grave de la situación que es que usted vea a cristianos que pasan años, 10, 15, 20 años y sigan con las mismas luchas de su carácter explosivo. Sigan ofendiendo, siga todo igual, pues no hay madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es decir, ya la experiencia, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ya saben escoger el bien. Usted va a ver muchos cristianos que
realmente no saben escoger el bien. Siguen y siguen escogiendo lo que los lleva a perdición muchas veces. Siguen y siguen prefiriendo muchas otras cosas. Eso es realmente lo que sucede cuando no hay discernimiento del bien y del mal. La semana pasada nosotros veíamos ese versículo. Todos los caminos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, ¿verdad? O sea, ellos están diciendo, yo estoy escogiendo el bien, pero realmente están escogiendo el mal. O como dice la palabra, hay de aquel que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y cuánta gente usted ve que dice, es que yo estoy bien aquí? Yo voy bien aquí en mi religión, yo voy bien aquí en mi grupo. Últimamente está pasando a esto, mire lo que le voy a decir. Esto es fuerte y es triste. Empieza uno a conocer muchos grupos que se hacen, por ejemplo, de mujeres. Ya no van a una iglesia, ellas se juntan, un grupito de mujeres, y ahí tienen su oración, su lectura de su Biblia, y ya, eso es todo. Y hay muchos grupos en este tiempo así. ¿Para qué Dios estableció, para qué Cristo estableció los ministerios? ¿Para qué estableció los pastores, los maestros, los evangelistas, profetas? Precisamente para ese crecimiento. Mire, Efesios 4:11, que es donde nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, porque primero hubo apóstoles, profetas también hubo profetas, evangelistas. Fíjese que este es un orden de cómo empezó la iglesia. Primero hubo apóstoles, eran todos apóstoles. Los 12 allí estaban, ¿no? Más Pablo, Bernabé, algunos otros que dice la palabra que eran apóstoles también. Después profetas, también se ven ahí algunos profetas en Hechos, en el libro de Hechos, como el profeta Agabo, como las hijas de Felipe, el evangelista, había evangelistas. Y después pastores y maestros. En ese orden fueron apareciendo. En este tiempo los pastores son quienes tienen la autoridad total en la iglesia. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Imagínense estos grupos que se juntan y ya tenemos aquí nuestra reunión y ya. Si no hay un pastor, no va a haber crecimiento. Es imposible que pueda haber crecimiento. No van a saber qué cosa comer. El pastor, ¿qué hace con las ovejas? Es que Cristo no habla, y la palabra no habla nada más por hablar, sino las mismas características que un pastor con sus ovejas las lleva a los montes, a donde hay pastos frescos, alimento bueno para ellos. Así debe ser un pastor realmente espiritual. También saber dar ese alimento. Y si no hay pastores, no puede haber crecimiento. Por ahí dice la palabra, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Cuando hay mujeres así que se juntan. Y realmente pues es así triste la situación, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo constituyó los 5 ministerios: apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, es decir, para que las mismas ovejas de repente empiecen a ocupar los ministerios de maestros, de evangelistas, de pastores. Si no, no se puede. Un pastor debe formar a un pastor. No, un pastor se forma así nada más, ¿no? Como así, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, ¿verdad? Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que ir creciendo hasta tener una unidad en la fe. Creer en una misma cosa. No estar creyendo, bueno, es que sí, esto y que el otro, yo creo en esto, yo creo en el otro, yo no creo en eso, yo prefiero creer en esto otro. Imagínense, es la unidad de la fe, y esto es más responsabilidad de los pastores y los maestros. Ir enseñando a la congregación para que crean bien en una misma cosa, de una misma manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ir conociendo a Jesucristo. Conocer bien quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Tener una identidad definida como hijos de Dios, ¿verdad? Y después dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ir creciendo a ese nivel de Jesucristo, pareciéndonos a Él. Y dice el versículo 14, este versículo 14 y 15 me gustaría leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Dice, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Cuando pase todo esto, cuando estén constituidos los ministerios y se enseñe y se crezca a una misma fe, a un mismo conocimiento del Hijo de Dios, crecer pareciéndonos a Cristo, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos llevados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. En pocas palabras, ya sabremos escoger qué enseñanza recibir y qué enseñanza desechar, ¿verdad? Porque ya estaremos en esa madurez. Veíamos en los primeros versículos que leíamos, ¿no? Los maduros tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, en el entendimiento, en el discernimiento del bien y del mal. Ya saben escoger, esto está bien, esto está mal, esto me conviene, esto no me conviene. Puedes ya en este momento decir, es que esto me conviene, y que de verdad sea para tu provecho espiritual. O hay muchos que pueden decir, esto me conviene hacer, pero los lleva a la perdición, ¿verdad? Así es. Tener este conocimiento, este entendimiento, este discernimiento. Ya no ser arrastrados, llevados por otras enseñanzas, ¿no?
Luego dice, no nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Es que los que saben engañar son tan hábiles que enseñan cosas que parecen la verdad, ¿no? Que se ve que son verdad, pero no lo es. No lo es realmente. Y dice el versículo 15, estamos en esta Nueva Traducción Viviente. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Esto es crecer, esto es el crecimiento espiritual, esto es la madurez espiritual. Hablar la verdad con amor, fíjese qué hermosa cualidad, porque podemos hablar la verdad, pero no con amor, y las ovejas mejor huyen, se van a donde les hablen con más amor, fíjense, porque los creyentes buscan amor realmente. Por eso es que nos debemos parecer, los que ya hemos crecido, más a Cristo, y el amor debe estar en toda su plenitud en nosotros. Nunca, nunca, nunca ofendiendo, ni por palabra, ni por actitudes, ni por nada. Creciendo, y como dice acá, hablando la verdad en amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Pero hablar la verdad, ¿qué cosa habla usted? Hablar la verdad, usted sabe que la verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la verdad. Hablar la verdad con amor. Entonces, el crecimiento espiritual. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, 10. Eso ahí, en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 1, 10. Fíjese cómo dice, En sus Biblias dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Sabemos ya andar como es digno de Dios? Y en esta versión dice, entonces la forma en que vivan, siempre honrará y agradará al Señor. Quien crece, va creciendo espiritualmente y llega a la madurez, la forma en que viven honra y agrada a Dios. Fíjense. Ahora la pregunta sería esta, ¿no? Así como estoy viviendo mi vida, ¿honra y agrada al Señor? Qué triste sería que hubiera un no ahí, ¿no? Mi vida honra y agrada a Dios. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios, al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Porque de esta manera se crece espiritualmente. Ir conociendo a Dios más y más. Conocerlo bien, ¿no? Nunca detener nuestro anhelo de conocer a Dios
bien, como debe de ser. Aquellos hombres que en la Biblia, como Abraham, por ejemplo, ¿qué tal conocía a Dios? Moisés, ¿verdad? Tuvieron una relación personal con el Señor. Tuvieron comunión con Dios. Y nosotros podemos hacerlo también. Cada uno de una manera personal, porque Dios sí es un Dios personal, en que se manifiesta personalmente con cada uno de nosotros. Pero lo importante es que vayamos así, creciendo para conocer a Dios más y más. Irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Versículo 11 también dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. En pocas palabras, un cristiano que ha crecido y madurado espiritualmente siempre anda fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios. Fortalecido con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. ¿Ah? Porque tendremos dificultades, tendremos tribulaciones, habrá momentos difíciles aquí en la tierra, pero nos conviene, cada uno de nosotros debería de saber muy bien esto, que necesitamos estar fortalecidos con todo el poder de Dios, porque Dios lo ofrece todo su poder para el que quiera. Fortalecidos con todo el poder de Dios para ser constantes, tener paciencia, longanimidad, ¿no? Ahí dice. La paciencia que necesitamos, la constancia. Si no, nos vamos a desanimar de repente. Bueno, de por sí hay mucho desánimo en la iglesia, todo tiempo caen muchos en desánimo. Y así es, y hay luchas pero Dios nos ofrece su poder. Podemos ser fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria. Imagínense, no hay límites. Y dice también: mi deseo es que estén llenos de alegría, siempre llenos de gozo, constantes, constancia, paciencia, longanimidad y gozo juntos en nosotros. Y dice el versículo 12, ¿verdad? Y den siempre gracias. Un cristiano maduro, crecido espiritualmente, da gracias. Job, usted lo escucha decir, cuando se destruyó todo lo que tenía, incluso sus hijos murieron, y él dijo: ¿recibiremos solamente bienes de parte de Dios? ¿No recibiremos también males? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso dijo él. Dad siempre gracias, den siempre gracias. Gracias por esta escasez, gracias por estos problemas, gracias. No quejarse, ¿verdad? También el crecimiento, la madurez espiritual es no andarse quejando. Y es que debemos aprender también a hacer nuestras oraciones, tener oraciones efectivas. Esto es no siempre estar pide y pide y pide y pide. A veces pasan años y seguimos pidiendo lo mismo, y Dios por algo no lo quiere dar, y pues por eso es aquí
dar siempre gracias. Gracias, Señor. Gracias. Estar cantando como Pablo y Silas en el calabozo, todos latigueados, así, todos con cadenas y todo. Estar cantando. Gracias, Dios. Den siempre gracias al Padre que los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, ¿verdad? Qué hermosos versículos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir adelante. Es muy importante este crecimiento, esta madurez espiritual. En la cual nosotros pues tenemos que ir creciendo, fortaleciendo nuestras vidas. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo hay crecimiento espiritual? ¿Cómo se llega a la madurez? Bueno, vamos a regresar a Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1:23, y nos dice de esta manera: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y la Nueva Traducción Viviente también nos dice así: con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables. Fíjense, es quien llega a la madurez espiritual, se mantienen firmes en la fe, aunque vengan problemas, vengan de todo, la fe bien firme, fortalecida, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que se ha oído, que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor, ¿no? Muy importante esto, hablando de la madurez espiritual. ¿Por qué es madurez espiritual? Porque si hay madurez espiritual, llega a haber madurez en la carne también. Usted recordará, mire, Romanos 8:5, quiero que recordemos estos versículos. Cuando no hay crecimiento espiritual ni frutos, ahorita veíamos, siempre dando fruto, así debe de estar alguien que ha crecido espiritualmente, siempre dando frutos. Frutos espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, humildad, dominio propio. Pero Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿A qué se refiere con esto? Cuando no hay crecimiento espiritual, pues la carne es la que reina, gobierna los corazones. ¿Qué es la carne, no? Pues los apetitos, los malos deseos, ¿no? Hay una nueva traducción viviente, me parece que dice: esa es nueva versión internacional, ¿verdad? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. Esa es naturaleza pecaminosa. Y mire, todos tenemos esa área también en nuestra vida. El que ha crecido espiritualmente, madurado espiritualmente, sabe cómo mantener apagados
estos deseos, esta naturaleza pecaminosa la pueden controlar. Son capaces de controlar esa naturaleza pecaminosa. Son capaces de estar totalmente bien, tranquilos. Los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne. Todos sus intereses, el primer lugar en su vida, todo es su carne, su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso es, solamente en eso se ocupan, en pocas palabras. Pero los que son del Espíritu se ocupan de las cosas espirituales. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, conduce a la muerte física, espiritual, condenación también. Pero el ocuparse del Espíritu, de las cosas espirituales, es vida y paz. Fíjense. El pasarse en la iglesia en estudios bíblicos, se está uno ocupando de las cosas espirituales y va a producir vida y paz, ¿no? Ora usted todos los días, está ocupándose del Espíritu y está cosechando vida y paz. No ora usted, no lee su Biblia, no se enoja usted cada rato, le gusta gritar, se está ocupando de las cosas de la carne, simple y sencillamente, así es, ¿verdad? Qué bárbaro. Y dice el versículo 8 también, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podrán ir a la iglesia, podrán hacer muchas cosas, hacer buenas obras, ¿verdad? Podrán, pero no pueden agradar a Dios. Y una persona que no ha crecido espiritualmente, ¿cómo va a ser en las luchas? Porque hasta los maduros espirituales tienen luchas, ¿eh? Todos tenemos lucha contra esa naturaleza pecaminosa, o lo que llamamos la carne. Los deseos y pasiones malvados que hay en el corazón. Y quien no ha madurado espiritualmente, en sus luchas va a tener muchas derrotas, muchas caídas. Va a estar tropezando todo el tiempo. No va a saber mantener una batalla contra el enemigo, ¿verdad? Que dice que el enemigo pone tentación. Y la lucha que tenemos todos es contra esas tentaciones. Somos atraídos y seducidos por esas pasiones, esa naturaleza pecaminosa. El diablo sabe cómo seducir esa área de nosotros que tenemos, y caemos si no hemos madurado espiritualmente. El que ha crecido espiritualmente tiene la victoria. La palabra nos dice que el que ha nacido de Dios no peca, ni el maligno le toca. Fíjese, qué tremendo. En pocas palabras, ya ni siquiera se acerca, ¿verdad? Ahí en las cartas de Juan, ahí lo dice. Pero el que realmente ha nacido de Dios no peca, y el maligno no le toca, ¿verdad? Aquí está 1 Juan 3:9.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? Y hay otra que dice, y el diablo, el maligno, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Pero es 1 Juan 5:18, ¿no? Ese es el versículo correcto, 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿verdad? El que fue engendrado por Dios le guarda, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué es ser engendrado por Dios? Haber pasado por todo el proceso, el nuevo nacimiento, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, y ahí sí está, como estábamos leyendo ahorita, firme en la fe y estable, ¿verdad? Y está pasando esto. Dios mismo lo protege, el maligno no llega a tocarlo, ¿no? El que es engendrado por Dios ya está fortalecido, ya está maduro espiritual, ya no se tambalea. El que cae en sus luchas es vencido, está cayendo y cayendo. Es necesario nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez, ¿verdad? Bueno, vamos a Efesios 5:15 también al 17. Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mira cómo andas, en pocas palabras. Ten cuidado, fíjate bien cómo andas. A eso se refiere, ¿verdad? Fíjate con detenimiento cómo andas, no como necios, sino como sabios, ¿verdad? Como sabios, dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Fíjense, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 15 y 16, incluso el 17, lo dice un poco más claro. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado cómo viven, dice. No vivan como necios, sino como sabios. Y el 16 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Qué es sacar provecho de cada día? El sacar que estemos ocupados en el crecimiento, en la fortaleza. Todos los días en este mundo físico, a eso se refiere acá el apóstol Pablo, son días malos. Cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, saquen provecho de eso mejor, para su crecimiento y fortaleza. Ocupen incluso las tribulaciones para de ahí crecer y fortalecerse más. A eso se refiere.
Saquen mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Dice el versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar. Y aquí se refiere a sin ser guiados por Dios. Nunca actúes sin ser guiado por Dios. Porque cuando actúas sin ser guiado por Dios, quien te está guiando es tu naturaleza pecaminosa o tu carne. Y estás sembrando para la carne y cosecharás corrupción. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. En pocas palabras, llevará a muerte, a perdición todo eso. Una decisión que tomes. Fíjense que por eso es tan profundo este versículo. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, o en conocer la voluntad. En la Reina Valera 60 dice: por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entender bien cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Pues eso es muy importante. Y todo eso es cuando hay crecimiento, fortaleza espiritual, ¿no? En Lucas 21:34, vamos a leer del 34 al 36. Lucas 21, del 34 al 36. Que también nos dice, de esta misma manera también nos dice, tengan cuidado cómo viven. Dice: mirad también por ustedes mismos. En pocas palabras, tengan cuidado de ustedes y de sus decisiones. A eso se refiere. Mirad también por ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes y sus decisiones. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Que no andemos ocupados solamente en intereses de esta vida, de este mundo, ¿verdad? Sabemos que lo que más nos interesa a nosotros es lo espiritual, y ver por nuestro crecimiento y fortaleza espiritual, ¿verdad? Cuando alguien ha crecido espiritualmente, los problemas los ve desde otro ángulo. Hay alguien decía que ser como el águila, ¿verdad? El águila, cuando hay una tormenta, dice que vuela tan alto que vuela arriba de las nubes. Y ahí arriba de las nubes está todo tranquilito, bien tranquilo y relajado, va volando, y abajo se ven las nubes y los truenos y los relámpagos y la lluvia fuertísima, los vientos tirando todo, pero el águila se va arriba. Fíjense. Y saber hacer eso, pues es cuando hay madurez espiritual. Y nosotros así debemos estar. No en los afanes. No es que nuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. Y dice: y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Qué día se refiere? Cuando venga Cristo. Dice el versículo 35: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y dice el versículo 36: velen pues en todo tiempo orando, para que sean tenidos por digno de escapar
todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Jesús mismo está hablando aquí. Estar de pie ante el Hijo de Dios, imagínense. Yo les decía, muchos, como dice Jesús, ¿no? Muchos me dirán, Señor, Señor. Y Él dirá, yo a ustedes no los conozco, ¿no? Y pues qué tristeza. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿En qué estuvieron afanados? En los afanes de esta vida. ¿En qué se preocuparon más? Pues en las cosas del mundo. ¿Ah? Llegaba el domingo y mira, no, ay, me quedo. O mejor vámonos a pasear de día de campo. Fíjese que hay muchos cristianos como un servidor que ¿cuántos años tiene que no nos vamos a un día de campo? ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos que estar en la iglesia, ¿no? Y bueno, pues, y qué bonito es cuando se va uno de día de campo, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos dice que hay tiempo para todo, ¿no? Pero hay que saber ser sabios. Si no nos interrumpe nuestro crecimiento espiritual, vamos a tener un tiempo de descanso, vamos a tener nuestras vacaciones, y el cuerpo físico también necesita descanso y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a terminar, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Los cuales vamos a leer también en la Nueva Traducción Viviente para comprender un poco mejor estos versículos. Y dice de esta manera: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Oye, hermano, pues esto es muy importante, ¿no? Que aquel hermano sigue siendo el enojón de siempre, tiene que deshacerse de esa mala conducta. Que sigue hablando cuanta cosa, tiene que deshacerse de esa mala conducta. Y aquí está muy claro, ¿verdad? Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Después dice, acaben, fíjense qué palabras usa, desháganse, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Nunca ofender. Las palabras, recuerde que saber controlar la lengua, quien controla la lengua, esa vez lo leíamos, ¿verdad? Lo leíamos. El que sabe controlar su lengua, sabe controlar todo su cuerpo. Y es varón prudente, sabio y maduro espiritualmente. Y mujeres también, no nada más varones, ¿no? Sabe, está bien aquel que sabe controlar su lengua, ¿no? Bueno, entonces acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios malos, hirientes. Y dice el versículo 2, para crecer espiritualmente. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. Es decir, la palabra de Dios, a eso se está refiriendo, ¿eh? No saquen todo su biberón acá. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación.
Alguien que crece así va a saber disfrutar su salvación. Alguien que no crece así se va a estar quejando. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué siempre? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Teniendo problemas por acá, pleitos con este otro. Así es. Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Alguien que ha crecido y madurado espiritualmente, está dando gracias, gloria a Dios, siempre gozoso porque es salvo, porque entendió bien lo que significa realmente ser salvo. Y eso es todo lo que necesita para uno para ser feliz. Eso es lo que necesita uno para que Cristo realmente, cuando dijo Él, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué vino Cristo? A darnos vida eterna. Y con eso crezcamos para tener una experiencia plena de la salvación. Y dice al final, pidan a gritos ese alimento nutritivo, así como los bebés, ¿qué tal gritan, no? Abraham, ¿qué tal? Cuando tiene hambre, ¿no? ¡Qué bárbaro! Le sobran pulmones, ¿no? Así a los bebés cuando tienen mucha hambre, ¡qué bárbaro! Piden a gritos su alimento. Y así estamos nosotros con la palabra, para poder crecer para salvación y saber discernir qué es lo bueno y lo conveniente para nuestras vidas. Así que adelante, hermanos, a crecer todos. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias te damos, precioso Señor y Salvador nuestro. Sabemos, Señor Dios Todopoderoso, que tus bendiciones, tu fortaleza, son para el que quiere, para el que se esfuerce por crecer. Nuestro crecimiento depende cuánto soltamos nuestro yo y morimos juntamente con Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y lo que vivimos ahora en la carne, en este mundo, solamente vivimos por fe en el Hijo de Dios. Así que gracias, Señor. Bendice y fortalece a cada uno de mis hermanos de tu iglesia para seguir creciendo juntos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, Señor. Bien firmes y estables en la palabra, en la fe, fundados en la fe, tomados de ti, de tu mano, Señor, para que venga lo que venga, vayamos solamente de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, creciendo y madurando espiritualmente. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y estemos en este conocimiento y entendimiento de nuestra salvación, para que estemos gozosos siempre. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Muy bien.